Mila Dávila combina su carrera combinando la estructura, el comisariado y la traducción siempre dentro del ámbito de publicaciones de artísticos, las colecciones bibliográficas y otros campos relacionados. Este es un muy buen resumen de un currículum. Ella ha colaborado como investigadora independiente con muchas instituciones como la Documenta de Kassel, el Museo de Historia Alemán, el Archivo La Fuente, el Museo Reina Sofía, la Biblioteca de Bellas Artes, el Instituto Cervantes y una larga lista de instituciones, y también ha tenido responsabilidades institucionales como por ejemplo cuando dirigió el Departamento de Publicaciones del MACBA y también dirigió el Centro de Estudios y Documentación del MACBA. Después también estuvo en el Museo Nacional Reina Sofía, Centro de Arte Reina Sofía, donde dirigió las actividades públicas. Ha publicado bastantes artículos y diferentes libros, y el último libro que ha publicado no voy a seguir más porque si no me tomaría demasiado tiempo. Por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Yo, como Jorge, también estoy muy contenta de haber formado parte del equipo que ha preparado todo esto como miembro del comité científico. Tengo como miles de ideas y miles de notas y cosas para comentar, pero creo que mejor lo dejo y ahora os voy a presentar a Catarina Simao brevemente y después ya pues, nos lanzamos más en la conversación. Catarina Simao es artista y vive y trabaja entre Portugal y Mozambique. Su práctica muy a menudo se desarrolla en proyectos de investigación a largo plazo que implican relaciones de colaboración entre distintas partes, institucionales y no institucionales, y también diversas formas de presentación pública. En 2009, Simao inició una intensa conexión con Mozambique y con su memoria institucional, que ha dado lugar a vídeos e instalaciones en los que el artista emplea, entre otros recursos, la reapropiación de fotografías, documentación y metraje cinematográfico. Y Catarina está hoy aquí sobre todo por un proyecto en el que está trabajando que se llama Sala Colonial, que es un proyecto que puso en marcha en el 2021 y que todavía, no sé si está cerrado ya o está a punto de cerrar. Nunca se cerrará. Nunca se cerrará. Todavía sigue abierto en la actualidad. Es un proyecto que se titula, como os digo, Sala Colonial y que se desarrolla en Lamego, que es una ciudad que está en el norte de Portugal. Y en este proyecto participan el Museo de Lamego y la Escuela Secundaria de Latino Coello. Y tenemos la suerte, además, de que la directora del Museo de Lamego está aquí, entre el público también, con lo cual esperamos poder invitarla después al debate. Y con este proyecto, Catarina examina pedagógicamente la resistencia del archivo colonial a asumir los vínculos que el concepto mismo de representación mantiene con la violencia que ejercen la tradición y las rutinas dominantes. Y yo lo dejo aquí. Y nada, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Mela. Pues buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en castellano, aunque puede fallar alguna cosa. Es un placer enorme para mí estar aquí, volver a Barcelona, trabajar con este equipo increíble y por eso os tengo que agradecer en particular a Jorge, mi antiguo profesor, que me llamó para este evento, a Mela, que conocí ahora, a Pilar también, a Silvia y a todos los demás del equipo, incluso que se han esforzado para mantener aquí algunas idiosincrasias con mi ordenador y con mi antipatía con el PowerPoint, que es un poco más que antipatía, pero bueno, no es para ahora. Pues, como decía Mela, Sala Colonial es un proyecto que todavía está en proceso y hoy os voy a hablar a partir de una película que realicé y que en realidad fue tanto el motor para el proyecto como el documento de lo que ha pasado y de lo que ha pasado hasta ahora, porque el proyecto tenemos planes para que siga. Y tenemos en el plural porque es un proyecto que implica muchas otras personas y en particular dos instituciones que Mela también ya mencionó, un museo y una escuela. El museo es el Museo del Lamego
y la escuela es la escuela secundaria de Latino Coelho, también en Lamego. Y también, como Mela ha dicho, Lamego, para quien no está muy familiarizado con la geografía en Portugal, pues es una ciudad portuguesa del interior norte de Portugal. Es una ciudad muy antigua, con mucha historia. También es sede diocesana, o sea, también es muy cargada de religiosidad. Y se sitúa en el Duero, donde viene el buen vino, como todo el mundo sabe. Pues sucede que desde el año 1980, el Museo del Lamego tiene en su depósito una colección de cerca de 300 artefactos africanos. Fue esta colección la que llevó a la directora del museo, Alexandra Falcão, a ponerse en contacto conmigo al final de 2020 con una propuesta de mediación alrededor de estos objetos. El Museo del Lamego no es un museo etnográfico. Esta colección le llegó de la mano de la Escuela Latino Coelho, que era el antiguo Liceo Nacional del Lamego, y esta es la escuela a quien pertenecen legalmente estos objetos. Y cuando esta escuela se deshizo de esta colección, desactivó un espacio dentro de la escuela que servía para la propaganda del imperio colonial portugués en África, que existía ahí y donde estos artefactos habían estado expuestos. Esta sala se denominaba originalmente Sala Colonial, por eso el nombre del proyecto. Pues aquí en la pantalla vemos un screenshot, una captura de tela de la primera secuencia de la película. Es así que la película empieza, incluso antes de que vengan los créditos, y enseña una sala muy poco glamurosa. Esta no es la Sala Colonial, es la sala del depósito del Museo del Lamego, y vemos a dos funcionarios del museo que descubren estos objetos para la cámara. O sea, se supone un poco que habrá más información disponible sobre estos objetos a través de documentación que exista alrededor de estas instituciones. Pero esta documentación tiene como una especie de ortografía y designaciones bastante obsoletas, que acaban hablando muy poco sobre los objetos mismos, sino más bien sobre lo que se ha construido a su alrededor para crearle una función específica o un efecto, un capital, y de eso es lo que quiero hablar hoy con este proyecto. Pero antes de eso, quería abrir un paréntesis para hablar de un problema que después de hacerlo pues podemos seguir, que es que a pesar de que estos objetos estén junto de otras piezas muy relevantes, y el Museo del Lamego incluye varios objetos considerados tesoros nacionales, sobre todo de arte sacro, arte decorativo, de los periodos del Renacimiento y Barroco, pues esta colección corre el riesgo de volverse insignificante. ¿Y por qué lo digo? Porque la información sobre su procedencia original es muchísimo vaga. Refiere el inventario de la colección a veces apenas solo el continente o africano o solo el nombre de los países: Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Solo ocasionalmente refiere el grupo cultural a que está asociado. En cambio, hay en la mayoría de los casos información del nombre de la persona o de la familia que ha donado la pieza para la colección. Entonces, este bajo nivel de información obliga a reproducir, incluso aquí en esta presentación pública,
la referencia geográfica general África para designarla y que también coincide con su categoría. Y en ese punto el Museo del Amigo hereda el mismo problema de violencia epistemológica del archivo etnográfico del siglo XIX que creó la etiqueta África no tiene historia para organizar los objetos traídos de las misiones a los museos europeos. O sea, al reproducir omisiones, estamos reiterando y revalidando los demarcadores coloniales que son la omisión, la exclusión y la jerarquización. Por todo esto es difícil recrear singularmente o en conjunto esta colección en un nuevo contexto, incluso restituirlos o repatriarlos sin que haya una investigación profunda, que es algo que requiere, como sabemos, muchísima inversión, y eso depende del interés político del gobierno central. Y pues esa es una discusión obviamente que interesa mucho, pero no cabe aquí. Pero de todas formas, eso hacía falta decirlo para poder explicar entonces qué es lo que hicimos nosotros, si no eso, ¿no? Entonces el proyecto Sala Colonial ha podido combinar investigación, pedagogía, con algunos elementos también de performatividad. Y lo digo porque se propuso trabajar dentro del propio problema que pretende poner de relieve. Por un lado, responde al deseo de conocer el pasado colonial del amigo por vía de estos objetos y a la vez responder a la necesidad urgente y muy consciente de desaprenderlo. Este proyecto es como un paso hacia la resignificación crítica de un capítulo muy singular de la pedagogía racista en Portugal y trabajamos con el equipo del museo, que fueron fantásticos, con los profesores de la escuela y sobre todo con una clase de jóvenes, alumnos del 10º año portugués, creo que será el 4º año del ESO, que es la educación secundaria aquí, para hacer este proyecto Sala Colonial. Pues esta foto se supone que fue tirada en el mismo día de la inauguración de esta sala, en 1938. Es la única prueba visual que hemos encontrado de la sala con su configuración original. La Sala Colonial marcó un momento en que el gobierno de Salazar debía volcarse para el espacio africano si no quería perder su influencia face a los demás países europeos que amenazaban con tomar los territorios ya delimitados, pero no ocupados. Aquella época fue transmisora de un imaginario que apuntaba a más violencia y a más opresión. Pues en la Sala Colonial de 1938, un monumento portugués de la época de los descubrimientos ocupaba un lugar simbólico y central en el espacio. Además de los artefactos africanos, la sala reunió un conjunto de otros elementos como libros, mapas, fotografías pseudoetnográficas, pinturas con paisajes vírgenes, cráneos y pieles de animales y especies vegetales. Aquí se contaba una versión de la historia de Portugal de forma muy general, muy amplia, con un tocante incluso universalista. Se reconoce una construcción hipnótica. El padrón, como le llamamos a este monumento, llama a una atención focalizada y una conciencia periférica reducida. Hay una menor capacidad de respuesta a la sugestión, lo que también es la metáfora perfecta para la idea de imperio con su motor celebratorio y generalista. Él moviliza la evidencia histórica, pero no necesita probarla. La forma económica como la sala fue creada, con las donaciones de objetos de las antiguas colonias que vienen de los profesores y de los alumnos,
que también ellos han sido implicados en la decoración de esta sala. Todo esto apunta para una forma de una aspiración en completud, ¿no? Algo que tiene que ser realizado a lo largo del tiempo. En la película también hice estos zooms sobre una foto de mala calidad, incluso para crear esta conciencia de dificultad en reconocer algunos de los elementos. Aquí vemos una ficha, es una papeleta que venía acompañando los artefactos africanos en el museo. En 1980 la escuela se desprendió de los objetos africanos depositando en el Museo del Amigo, que los guardó en depósito. Los demás elementos de la sala colonial se relegaron al sótano o fueron reintegrados en la escuela. Y hay algunos que están hasta hoy en contacto cotidiano con los alumnos. En estas fichas que acompañan la colección, esta raya roja señala objetos que no fueran para el museo, que se quedaran en la escuela y que fueran reutilizados, a saber, especies vegetales, especies animales, y esas especies vamos a encontrarlos en el Museo de Ciencias Naturales, en la propia escuela. Aquí he extraído este pequeño artefacto que usamos con los alumnos para que pudiéramos identificar, con base en esta foto, los elementos que podemos extraer. Entonces es como un guión de punto por punto donde tendríamos que ir dentro de la escuela para encontrar objetos científicos, plantas, fotografías, libros. Luego añadí memorias de los abuelos, historias de los donadores de los objetos. Y aquí estamos en el museo con este conjunto de jóvenes que vinieron a conocer estos objetos tocándolos. Luego les fue propuesto que eligieran tres objetos para profundizar un conocimiento con base en el rayo X, gracias a una colaboración con el hospital local. Pues aquí vemos 4 objetos y los alumnos eligieron la máscara como para eliminarse, porque les parecía que no irían tener tan buenos resultados como los demás. Fuimos a visitar la sala en la escuela donde el padrón todavía está expuesto. Aquí vemos fotografías que llamé pseudoetnográficas. Una gran cantidad de libros sobre conocimiento colonial fueron encontrados tanto en el sótano como en armarios de la biblioteca, pues un poco más afastados donde están los alumnos, pero aún así. Aquí se ve el sello Sala Colonial. O sea, todos estos libros reconocíamos que eran parte de esa colección por culpa del sello. Aquí ya estamos en una sala que es llamada Museo de la Ciencia y que reúne muchísimos elementos. Y la profesora enséñanos cuáles son de todos los objetos del museo los que ya habían tenido un uso dentro de la sala colonial. Aquí en este armario, por detrás del vidrio, están muestras de plantas como el algodón, que se supone tendría en sala colonial una connotación de producto indígena. Aquí paramos un poco la cuestión de la sala colonial porque fue interrumpida por
una cuestión de un alumno acerca del esqueleto que vemos en el fondo de la sala, y la profesora usó de algún conocimiento de antropología física y hizo notar que el esqueleto, que es un esqueleto real, hubiera podido pertenecer a un hombre negro por una variación primaria del tamaño de los huesos de las manos. Y me hizo, pues en estas imágenes luego me di cuenta que uno de los alumnos había comparado su mano con la del esqueleto. Pues esta idea de la economía, ¿no? Que incluso la escuela heredó bastante, o sea, la base de una estructura de dispositivo estaba hecha con una caja donde originalmente estaban semillas o otro producto semejante con el nombre del alumno que había donado. Y aquí vemos Manuel de Melo, número 28, año primero. Se supone que muchas otras de estas cajas ahí tiene esta información. Aquí una otra información también sobre donadores, ¿cómo se dice? Donantes. Más ilustre que los demás, aparece en el periódico local, curiosamente con 47 objetos, o sea, sería un gran conjunto de objetos, Angola. Aquí uno de los objetos que fueron elegidos por los alumnos pues despertó bastante curiosidad por ser un objeto con algún humor, porque figura un colono en una situación de ridículo por su deformidad encima de una bicicleta demasiado pequeña. Y no es el único objeto de este tipo en que el colono está representado de una forma caricatural. Y gracias a la rayo X conseguimos analizar de manera más fría los puntos de este ridículo. Y claro, la cuestión sería si esta información no es tan o más válida que los documentos escritos, una vez que él representa el contacto directo entre la persona que hizo el objeto y el que lo ha adquirido. O sea, hay como una especie de complicidad en que uno acepta reconocerse en ese ridículo y el otro acepta que manifestar su resistencia, pero a un nivel en que eso no es una amenaza. Conseguimos, en este caso específico, la continuidad entre el objeto, ¿ya es tiempo? Sí, ya estoy terminando. El objeto, el donante y los herederos. Y aquí vemos a este chico que se llama José Roseira, bisnieto de Gil Roseira, el donante, que explica esto es un árbol genealógico. Él está ahí en una familia grande y él trajo para nosotros, para toda la clase, la historia racista de su familia, que luego nos hemos dado cuenta tuvo un impacto muy fuerte junto de los adolescentes, que después de esa sesión empezaron ellos mismos a traer sus historias que se asemejaban bastante. Pues ya está, gracias.